Ok, jóvenes, continuamos con el desarrollo de la clase. Ahora vamos a hablar de las técnicas de mantenimiento. Como les mencionaba, ¿verdad? Aquí tenemos una presentación un poco más condensada de lo que son las operaciones principales de mantenimiento. Aquí prácticamente las clasifica en tres aspectos, donde tenemos la inspección, que prácticamente está la perspectiva sensorial e instrumental. Tenemos la conservación, que son las operaciones que prácticamente son el día a día, limpieza, lubricación, ajustes de algún componente, calibraciones, ¿verdad? Y están las reparaciones, ¿verdad? Que prácticamente son, como la palabra lo dice, la recuperación de una pieza o el cambio de una pieza, modificación del equipo en sí, ¿verdad? Que son importantes para que éste siga cumpliendo su marcha. Entonces, prácticamente, como les mencionaba anteriormente, la inspección prácticamente consiste en averiguar o dar un diagnóstico de la situación actual del equipo, ya sea desde la perspectiva de preservación como la perspectiva de mantenimiento. Lógicamente, una vez que yo vengo y a través de la inspección averiguo el estado, yo tengo que venir y llevar un monitoreo y evaluar de acuerdo a un diagrama de control cuáles son los indicadores o cuál es el rango que tienen que cumplir estos indicadores de inspección de mantenimiento para yo proceder a tomar una decisión. ¿Cuál sería esa decisión? ¿Qué es lo que yo tengo que comparar? Yo tengo que comparar si el valor encontrado en la inspección coincide con el valor real o con el estado teórico que éste debe percibir. En este caso, si este coincide, lógicamente yo tengo que seguir realizando mis operaciones de conservación, limpiando el equipo, lubricando, haciendo ajustes o realizando el mantenimiento de acuerdo o las operaciones de conservación de acuerdo a como me dice mi fabricante. Cada 5.000 kilómetros, cada 30 horas de operación le cambio los filtros, cada 60 horas de operación hago desmontaje, lubrico, cada 100 horas de operación le cambio una platina porque según el fabricante esta se tiene que cambiar cada 100. Entonces yo estoy conservando el equipo perfectamente. Pero si dentro de este análisis mi valor inspeccionado no coincide con mi valor teórico, entonces yo tengo que venir y reparar el equipo. Entonces ahí es donde yo entro a la parte de reparación que prácticamente se aterriza sobre el mantenimiento contingente o el mantenimiento correctivo. En este caso yo vengo, ok, no está coincidiendo, hay que venir, inspeccionar por qué y puedo aplicar la estrategia de modo de falla para encontrar cuáles son las causas y reparar. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? ¿Para qué sirve la inspección de los equipos? Ya se los mencioné, ¿verdad? Los criterios que tenemos que tener en cuenta en la inspección de los equipos, primero, la capacidad de funcionamiento sean las mismas. Dentro de la inspección, nosotros tenemos que medir la capacidad de funcionamiento. Y estos son indicadores muy importantes para poder valorar el aprovechamiento del equipo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro objetivo, de que este equipo cumpla la planificación estratégica, ya sea de la gerencia operativa o de la gerencia productiva, si es una empresa de producción. Entonces, en ese aspecto, lógicamente nosotros tenemos que medir sus indicadores de capacidad. Hay diferentes indicadores de capacidad. Por ejemplo, está el indicador de análisis de eficiencia operativa, la eficiencia operativa de los equipos, que es un indicador muy importante que me permite evaluar qué tan eficiente está un equipo. Están los indicadores de calidad, ¿verdad? Están indicadores
de productividad, entre otros. Otros indicadores son los indicadores de seguridad, o sea, si en realidad el equipo está cumpliendo con las condiciones de trabajo seguro. Y no solo aplica la parte de seguridad, ahora ustedes saben de que es producción verde. Entonces, dentro de esta partitura no es solo seguridad ocupacional, sino seguridad ambiental. O sea, hay que ver que el equipo no esté contaminando. Y el mantenimiento de su valor. ¿Qué quiere decir eso? Lógicamente que desde la perspectiva contable, este equipo o este activo percibe un valor contable, un valor que es parte de, del dinero o de los bienes adquisitivos que contiene la empresa, aunque sea de manera fija. Es cierto que se va depreciando, pero si nosotros damos el tratamiento adecuado al equipo, lógicamente nosotros podemos seguir aprovechando, seguir produciendo con este equipo, aunque su valor contable no sea, ¿cómo se llama? Por ejemplo, remunerado. Inclusive, nosotros podemos optar a vender el equipo por de acuerdo a las condiciones de mantenimiento de valor. Mira, este equipo tiene un alto nivel de eficiencia, tiene una muy perfecta capacidad. Tal vez el equipo tiene 5 años y tal vez tiene la capacidad operativa de un equipo de 2. Entonces eso es algo de que vende y que puedes recuperar a la hora de venir y hacer un trámite de gestión de activos. Lógicamente, en la parte de mantenimiento de valor también juega un papel muy importante. O sea, qué tan valioso es el activo para la compañía. Ya, porque lógicamente dentro de mis criterios de inspección, si este es un activo que es altamente prioritario para el proceso operativo de la compañía, lógicamente yo voy a tener un mecanismo de monitoreo lo suficientemente eficiente para poder controlar las incidencias de paro y poder venir y mitigarlas lo más que se puedan. Ya, eso es algo muy importante y hay que tener en cuenta. Entonces, pasamos a la parte de los tipos básicos de inspección. Lógicamente aquí tenemos la inspección sensorial donde venimos y utilizamos nuestros sentidos para poder venir y determinar que un equipo pues esté presentando problemas. Lógicamente este tipo de técnica es prácticamente está basado ya para un personal experto. Por ejemplo, eh, hay una historia que siempre cuentan de un ingenio. Hay muchos, por ejemplo, autores que lo han contado que sucedió en el ingenio en el ingenio San Antonio. Otros dicen que fue en otro ingenio fuera del país. La verdad hay tantas versiones, pero la historia es la misma. Donde definen de que vino y la máquina se paró por completo y toda la producción de azúcar estaba parqueada. Imagínense, un paro en el proceso productivo de azúcar. O supongamos que en la historia del ingenio San Antonio, imagínense las cuantiosas pérdidas de producto, pérdidas de producción. Entonces, ¿qué pasa? Se mandó a traer a un técnico que era un muy especialista, donde él solo llegó, vino, revisó, encendieron algunos motores, escuchó, se acercó, tocó la máquina, cerró los ojos y de repente vino, pidió un martillo y empezó a darle a una tubería. Parece de que, no sé, el flujo másico se acumuló ahí de tal manera que había una burbuja de aire, no sé, una situación por efectos físicos o químicos que ocurrieron dentro de esa tubería y de acuerdo a la vibración que lo ocasionó con el martillo, liberó pues esa presión y ya después ya la máquina empezó a operar. ¡Wow! Solo vino, pegó unos martillazos, abrió una válvula y listo. Ya fue un proceso de inspección visual.
Pero ¿qué pasa? Eso te lo da la práctica, porque él era un experto en ese tipo de mecanismos. O sea, un señor de que no solo tenía, o sea, ha trabajado en Nicaragua, sino en otros países, ¿verdad? Decían que era de Brasil, que había trabajado en los ingenios de Brasil. El detalle es que él vino y por esa reparación, por esa consultoría, él vino y cobró $70,000, creo, algo así, una cantidad así, y todo el mundo, ¿por qué? Porque prácticamente que el martillazo es un chile, porque al final él cuenta de que él le dijo, bueno, por el martillazo vale $2, pero el saber dónde dar el martillazo y saber qué llaves abrir y a qué nivel de presión abrirlo, pues eso vale 69,999. Entonces, ahí está, pues, eso es lo que vale mi servicio. Entonces, para no darles el cuento, la inspección, ¿verdad? Ya es un nivel demasiado técnico. Debe ser especialista en el equipo para poder definirlo. Inclusive, por ejemplo, el operario prácticamente es el que puede adquirir más que todo estabilidad, porque es el que conoce el equipo, manipula el equipo, es el tú a tú, el protagonista del proceso. Lógicamente, a través del olor, mire, se siente un olor que no es adecuado, esta máquina no opera así, o mire el tacto, porque así fue una vez de que yo me monté en el camión de la empresa donde yo trabajo, iba así, y me dice, iba haciendo un ruido raro. Yo pensé que era normal. Mire, ingeniero, este camión está haciendo un ruido raro, todo raro, y la caja de cambio está, mira, mandarlo a revisar. ¿Y qué era? Las balineras ya estaban barridas. Entonces, algo de que, como se llama, juega un papel muy importante en esa parte de la inspección. Lógicamente también existen instrumentos que me ayudan a inspeccionar, manómetros para medir presión, multímetros, multímetros, pie de rey, sonómetros, lunímetros, entre otros equipos que me ayudan a medir o a calcular o a tener focos de medida en las hojas de inspección, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, la parte de la vista, el oído, el tacto también a medida que nosotros vayamos, por ejemplo, practicando, por ejemplo, no crean de que vas a poner a cualquier persona a hacer una inspección. Esa persona tiene que ser capacitada en el equipo, conocer sus instructivos, conocer sus instructivos de explotación de tal manera que sepa cómo opera el equipo, porque la primera etapa para alguien de mantenimiento es primero saber utilizar el equipo, porque alguien que va a reparar un equipo tiene que saberlo utilizar, porque no puedes poner a alguien que no sepa utilizar un equipo, o sea, no va a saber averiguar cuáles son sus indicadores de eficiencia, no va a saber cuáles son sus condiciones adecuadas del uso, cuál es el uso adecuado que se le debe dar a ese mismo equipo. Entonces eso es una parte muy importante. Entonces, cómo vamos nosotros a definir qué vamos a inspeccionar? Lógicamente aquí tenemos un análisis, ¿verdad? Aquí un pequeño flujograma de toma de decisiones donde primero nos hacemos la pregunta, ¿verdad? A la hora de venir y nosotros identificamos los diferentes tipos de inspecciones que tienen que hacerse, por ejemplo, eso lo da el fabricante, nosotros nos hacemos la primera pregunta. ¿Es una inspección requerida por seguridad? Primero lo que se mide es la parte de seguridad ocupacional o seguridad ambiental. Ya saben, seguridad ocupacional ISO 14000 y seguridad ambiental que es la... Ay, se me olvidó. No. Seguridad ambiental es ISO 14001 y seguridad ocupacional es la 45000. ¿Ya? Entonces tenemos ese factor, ¿verdad? Retomando. Entonces, en la primera instancia hay que ver si primero ocasiona un peligro para el usuario
o para las entidades humanas que están cerca o intervienen en el equipo, u ocasiona un impacto que genere un daño garantizado, irreversible ante el medio ambiente. Por ejemplo, que genere gases de invernadero, entre otros. O en el caso de seguridad ocupacional, un accidente, entre otras cosas. Si esta inspección es requerida por seguridad, o sea, hay que hacer esta revisión para que no ocurran accidentes, o hay que hacer esta inspección para evitar de que esta, por ejemplo, para que este equipo venga y ocasione un cataclismo, por ejemplo, el caso de Chernóbil, de que se estaban haciendo pruebas atómicas con el generador número 4 y que al final no supieron modular los indicadores permisibles para la radiación de tal manera que ocasionaron un holocausto nuclear. Entonces ellos tenían que venir y definir un indicador de inspección, el cual ellos tenían que llegar a un máximo de pruebas, un máximo de incidencias para que este no ocasionara pues el semerendo desastre. ¿Verdad? Entonces, si esto ocasiona, ¿verdad? Si esta inspección va a asegurar de que no haya ningún accidente, de que no haya un cataclismo ambiental, entonces sí es importante, hay que inspeccionar. Pero si esta inspección, ¿verdad? Si no se realizara, no, no va a incurrir en de que una persona se accidente o que el ambiente se contamine, entonces hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Causará daños mayores? Si causa daños mayores, ¿verdad? Daños mayores, por ejemplo, como paros en las máquinas, pérdidas operativas. Ojo, aquí prácticamente son indicadores de seguridad como primera instancia, accidentes o desastres ambientales. Si esta inspección, ¿verdad?, es requerida para eso, entonces se tiene que hacer. Pero si en realidad esta inspección o sea, no va a evitar de que ocasione un cataclismo o un accidente, entonces lógicamente viene la pregunta, ¿causará daños mayores? O sea, pérdidas por calidad, reprocesos, horas paro, pérdidas de producción. Entonces, si las causas son grandes para la empresa desde la perspectiva productiva o de calidad, lógicamente sí hay que inspeccionar, ¿verdad? Pero si no son causas mayores, son causas medias o menores, entonces, ok, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿El sistema tiene reemplazo? Si no tiene reemplazo, entonces hay que hacernos, bueno, si tiene reemplazo, entonces hay que reparar cuando falla. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos varios equipos y, por ejemplo, tenemos la bondad de que si yo puedo apagar este y ocupar otro, es irrelevante. Entonces yo vengo y yo puedo reparar el equipo cuando este me cause una falla. ¿Por qué? Porque me causó una falla, yo lo puedo cambiar, porque mi norma sigue manteniendo la misma, porque no ocupo las dos al mismo tiempo. Otro caso es que yo ocupara las dos máquinas. Y si me falla una, ojo, y ahí solo me quedaría con la capacidad 1, pero depende, tengo que cumplir una meta de producción. Si ya me pide que yo tengo que cumplir una norma que incluye las dos máquinas, lógicamente eso me afecta, ¿ya? Pero si es el caso primero, entonces hay que esperar cuando se dañe y se repara. ¿Por qué este intervalo es muy importante? ¿Por qué esta toma de decisión? Si todo el mundo dice hay que evitar el mantenimiento correctivo. Esto se llama atacar las prioridades. Lógicamente, si nosotros tenemos un par de equipos que se pueden turnar dentro del proceso operativo,
Lógicamente es cierto, yo tengo que venir y darle su tratamiento porque ahí está parqueado y todo, ¿verdad? Pero el detalle es de que, ¿verdad? No tengo que ser tan insistente en la reparación preventiva de ese equipo porque yo sé que si se me llega a dañar, yo puedo reponerlo con el otro y para mientras estoy reparando el equipo. Por ejemplo, esto es lo que pasa, por ejemplo, en una empresa petrolera donde tienen unas bombas tipo bajo que están bombeando, ¿verdad? A 6 bar, ¿verdad? El petróleo hacia arriba. Entonces, el detalle es de que, ok, 6 bar están trabajando y las bombas, ¿verdad? Tienen que, como se llama, llegar a un límite de 6 bar. Pero ¿qué pasa? Algo llegó a fallar, ocurrió una falla y la presión que se genera en la bomba llega a ser menor de 6 bar, llega a ser de 5.20 bar. Y según la norma no puede ser menor de 6 bar. ¿Qué pasa? Automáticamente que pasa eso, el sistema te da una alarma y se activan unas bombas auxiliares que hacen de que la presión ejecutada llegue a los 6 bares. Ya. Entonces, al ejecutarse las bombas auxiliares, o sea, es un método de, o sea, las bombas se dañaron, no un mantenimiento correctivo, pero tengo un sistema auxiliar que emerge para suplir la operación y que no se pare la producción, que no se pare la extracción del petróleo. ¿Ya? Entonces, ya si desarrollamos este tipo de sistema, lógicamente aquí aplica este desarrollo. Ya, es un mantenimiento preventivo programado. Ok, en el caso de que no tenga reemplazo, entonces hay que preguntarnos, ¿la parada interrumpirá la producción? Si no interrumpe la producción, reparo cuando falle. Uy, perdón. Pero, pero, si le interrumpe, lógicamente hay que determinar el factor de mantenimiento productivo. O sea, hay que venir y hacer un plan de mantenimiento, ¿verdad? Basado en un programa de mantenimiento preventivo que me ayude a evitar las horas paros del equipo, ¿ya? Que esté en pro de que la máquina siempre esté en funcionamiento. Entonces eso es lo que él denomina mantenimiento preventivo. El mantenimiento productivo, perdón. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un análisis de las frecuencias de la inspección. Por ejemplo, aquí tenemos el costo de mantenimiento, ¿verdad? Aquí tenemos el costo de las paradas de producción. Si nosotros venimos y trabajamos adecuadamente un proceso de inspección, el cual me ayuda a modular un mantenimiento preventivo lo suficientemente eficiente, ¿el qué es lo que va a hacer? Va a hacer que, vamos a ver, costo de mantenimiento preventivo. Ok, perdón, me confundí, yo creí que este era el gráfico de costo mínimo de mantenimiento. Esto lo que explica es la frecuencia de inspección. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esta línea es el costo de mantenimiento preventivo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros venimos y empezamos a disminuir el costo de mantenimiento preventivo, lógicamente empezamos a aumentar mi costo de pérdida de producción. ¿Qué pasa? Aquí vemos los costos totales disminuyendo, pero relacionemos un poco con el costo mínimo de mantenimiento, donde nosotros definimos, ¿verdad? De que, por ejemplo, a medida que estamos implementando mantenimiento, el costo de pérdida de producción va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto donde ya el costo de parada, ¿cómo se llama? Va a ir aumentando. Este caso es distinto.
Aquí tenemos un caso óptimo. Prácticamente esta gráfica que está aquí es el hipermantenimiento. Es el hipermantenimiento. O sea, es mi costo de mantenimiento preventivo cuando tengo un costo de parada de cero. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo mi hiper. Si yo empiezo a disminuir mi mantenimiento preventivo, lógicamente va a ir aumentando mi costo de pérdida de producción. Prácticamente es la gráfica inversa, o sea, es la gráfica del costo de mínimo de mantenimiento, pero al revés, porque el costo mínimo de mantenimiento empieza de este lado. A medida que empiezo a implementar mi mantenimiento preventivo, empiezo a disminuir mi costo de pérdidas de producción hasta llegar a un costo mínimo de mantenimiento. Lógicamente que si yo sigo haciendo más mantenimiento, voy a ir disminuyendo mis costos de pérdida de producción, pero voy a ir aumentando mis costos totales hasta llegar a un punto donde disminuí mis costos de pérdida de producción, pero incrementé significativamente mis costos de mantenimiento. Ya, en este caso, él actúa de manera inversa. Él viene, la situación 2 viene, está en un hipermantenimiento, donde tenemos cero costos de pérdida de producción porque estamos atacando con mantenimiento, ¿verdad? Todas estas incidencias de falla. Pero como estamos atacando con bastante mantenimiento, repuestos, salarios, tiempo, insumos, logística, de mantenimiento. Entonces todo eso se encarece. Entonces empiezo a bajar los costos, pero a medida que empiezo a bajarle la presión, empiezan a incrementar las fallas y las fallas generan costos de pérdida de producción hasta llegar a un rango mínimo. Pero si yo empiezo a disminuir mi costo de mantenimiento, lógicamente mi costo de parada va a aumentar. Entre menos mantenimiento hay mucho costo de parada, lo cual incrementa la producción. Si yo hago el mantenimiento adecuado, voy a llegar a un nivel de pérdidas adecuado, lo cual me va a permitir un ahorro estratégico. Pero si yo vengo y gasto demasiado, lógicamente voy a disminuir los costos, pero voy a ir incrementando los costos totales. ¿Ya? Lógicamente este punto es bueno cuando lo vemos desde el enfoque de inversión, porque es cierto, aquí vengo y optimizo el proceso, pero en esta parte incremento los costos, pero estoy generando mucho más margen para el desarrollo por el incremento adecuado de los ingresos, que eso ya se los expliqué en la clase anterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos puntos importantes. Aquí, para realizar las inspecciones, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Primero, el servicio del fabricante es muy importante. Las recomendaciones del fabricante hay que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, para poder desarrollar la inspección, no solo hay que ver el cuidado del equipo, sino hay que ver la explotación del equipo. El instructivo de explotación juega un papel muy importante, porque si nosotros sabemos cómo usar el equipo, entonces ya nosotros sabemos qué fases o qué elementos o qué indicadores del equipo tenemos que medir y cuáles son los números adecuados. Ya, las recomendaciones de los instaladores del equipo, que también son expertos, como ellos los instalan, saben usarlos, conocen cuáles son sus condiciones de uso y como ellos los instalan, ellos saben cómo deben funcionar, qué es lo que deben de revisar, cuáles son los puntos a revisar o inspeccionar periódicamente dentro de cualquier ejercicio de inspección. Y por último, las recomendaciones de los operadores de mantenimiento, porque lógicamente vos entras, ponele, ustedes llegan de la universidad y empiezan como asistentes de mantenimiento. Su principal aliado es el operador, porque él sabe, él conoce, él ha reparado la máquina, es un experto técnico. Y los expertos técnicos valen oro, porque nosotros no somos técnicos, somos ingenieros de análisis, de gestión de soluciones, evaluadores de sistemas integrales para optimizar los procesos.
Entonces, en este caso, tenemos que optimizar los recursos que tenemos disponibles, tenemos que optimizarlos de acuerdo a las metas y con el recurso humano que tenemos a disposición, que en este caso ese recurso humano tiene la capacidad técnica, el conocimiento científico para apoyarnos en el desarrollo de nuestras metas. Ya después están las inspecciones realizadas por el operador, que es lo que debe hacer, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo. Ok, miren, aquí tenemos una hoja de inspección, donde es una hoja de inspección simple, donde tenemos, por ejemplo, marcarla a la derecha, ¿verdad? Las condiciones de defectos encontrados. Por ejemplo, tenemos el motor, sus componentes, los acoplamientos, sus componentes, etc. Entonces, por ejemplo, el primer indicador es que está ok. O sea, que el equipo está en perfectas condiciones. En este caso, aquí tenemos una falla funcional, prácticamente aquí puede venirse y hacerse de diferentes maneras. La casilla puede hacerse por las fallas funcionales, podemos tener aquí todas las fallas funcionales, o podemos tener todos los modos de falla, ¿ya? Que puede ser otra cosa, evaluando modos de falla. O en este caso prácticamente tenemos el tratamiento que se le da a los modos de falla. Entonces, en este caso aquí dice, ok, por ejemplo, en este caso dice que requiere lubricación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el modo de falla que se encuentra o que nosotros detectamos? Es de que el equipo o por ejemplo, en este caso el rodamiento está sin lubricar. ¿Ya? Por ejemplo, requiere ajuste. ¿Cuál es mi modo de falla ahí? Que el equipo está sin ajustarse, entre otros. Entonces, aquí prácticamente están los tratamientos de desarrollo para eliminar, reparar o cambiar el modo de falla. ¿Ya vieron? Hay diferentes tipos de formatos. Permítanme. Ok. Entonces tenemos, ¿verdad? Las tareas de conservación que son muy importantes, ¿verdad? Vamos a revisar, ¿verdad? Un formato. Permítanme, jóvenes. A ver, jóvenes. Por ejemplo, aquí les voy a presentar una guía de inspección. Ok, aquí tenemos una guía de inspección, por ejemplo, guía de mantenimiento e inspección del malacate de equipos de perforación terrestre petrolera operando en Colombia. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esta guía de mantenimiento. Quién elaboró y vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? El resumen, la introducción, ¿verdad? Los equipos de protección terrestre, los diferentes equipos. Por ejemplo, el equipo de perforación terrestre, sus diferentes componentes, ¿verdad? Y tenemos hoy. A ver, a ver. Aquí, permítanme.
Ok, tenemos el mantenimiento, ¿verdad? Todos los tipos de mantenimiento, los lubricantes, problemas, pruebas no destructivas. Permítanme un momentito. Ahora sí, es que se me estaba descargando el teléfono. Ahí disculpen que la computadora tiene un poco de problema. Necesito que revisen esta guía. Este está en los ejemplos que le subí en el, ¿cómo se llama? En el EVA. Ahí están ejemplos de contenido, ahí están todo, cómo presentar los diferentes formatos de desarrollo, guías de inspección, entre otras. Permítanme un momento porque tengo problemas con el computador. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la guía de mantenimiento e inspección, por ejemplo, los líquidos penetrantes, pruebas magnéticas. Por ejemplo, aquí tenemos todas las guías de inspección. O sea, estas son todas las pruebas de inspección que realiza la compañía. Entonces, vamos a ir a esta. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? La descripción de cada una de las pruebas. Por ejemplo, ultrasonido, radiografía, ¿verdad? Guías magnéticas, entre otras. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, los componentes, bloques de freno. Después está el inventario de los equipos utilizados. Vamos a revisar el mantenimiento de los frenos. Los tipos de fallas, posibles causas. Las técnicas de transmisión, peso de la cadena. Aquí lo tiene prácticamente, este trabajo es prácticamente cualitativo. Análisis de falla, las inspecciones que se tienen que realizar, las grasas, para qué se emplean, los lubricantes que utilizan. Ya vieron, está muy importante, necesito que lo lean. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de falla, las causas que lo generan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos desgaste, arañado, lomos y canaletas, arrollamiento. Estos prácticamente, ¿qué son? Nodos de falla. Y estas serían las causas que lo generan. Mantenimiento de las correas, qué es lo que se debe hacer. Y tenemos, ¿verdad? El programa de mantenimiento, ¿verdad? Punto de chequeo, el procedimiento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Un programa de mantenimiento donde está la frecuencia, el punto de chequeo y el procedimiento. Por ejemplo, esto es inspección, esto es lubricación, esto es chequeado. Ya vieron, estas son las operaciones de mantenimiento que él presenta. Entonces, eso es lo que me gustaría que me presentaran. Un resumen de todos los tipos de operaciones que van a realizar. ¿Y cuál es el procedimiento? Lógicamente es que ustedes van a poner un manual de procedimiento por cada punto de chequeo que se va a realizar. ¿Ya vieron? Miren, aquí están.
Entonces aquí está la inspección del malacate, la guía de inspección, empieza por los elementos, las partes del equipo, ¿verdad? Aquí prácticamente estamos conociendo el equipo, miren, los elementos, la guía de mantenimiento, las características originales del equipo, y aquí tenemos, por ejemplo, la inspección del cable. Primero vamos a examinar la apariencia, solicitar las certificaciones, por ejemplo, el ancla de línea muerta. Este es el procedimiento de mantenimiento. Hasta algo sencillo, pero me gustaría que así más o menos entablaran con el formato que les di los manuales de procedimiento. Ya, ahora les voy a presentar por ejemplo, aquí tenemos los diferentes formatos. Por ejemplo, este lo vamos a ver hasta que tenemos la siguiente unidad. Por ejemplo, aquí tenemos un informe de inspección y mantenimiento donde tenemos, ¿verdad?, presentado al comité de mantenimiento por la fecha, el recibido por el representante del comité, el número de documento, y tenemos los conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos los equipos y los elementos que vamos a inspeccionar de esos equipos. Aquí tenemos la descripción si ya fueron revisados. Por ejemplo, tenemos la descripción, ¿verdad?, y la solicitud de mantenimiento. Este tipo de documentos, ¿verdad?, es cuando nosotros tenemos un ejercicio. Por ejemplo, hacemos las inspecciones, ¿verdad? Tenemos las diferentes hojas de chequeo y después hacemos un análisis o un resumen de todos los equipos revisados. Por ejemplo, en este caso, mira, por ejemplo, vos le pedís a la persona que realiza los chequeos diarios, mira, necesito que me pases el informe de inspección y mantenimiento de todas las transacciones diarias de inspección. Entonces me va a poner que todas están revisadas, ¿verdad? Y después en la descripción él va a colocar, ¿verdad?, cuáles son las anomalías que él detectó, ¿verdad? Por ejemplo, yo miré en los tableros que hay que hacerle limpieza. Por ejemplo, en este caso las tuberías están taqueadas. Así un sinnúmero de cosas. Ya, la descripción del problema y dónde está localizado el problema dentro de la máquina. Lógicamente, una vez que vos definís eso, en la solicitud de mantenimiento tenés que definir cuál es la hora de mantenimiento que tenés que realizar. En este caso, como ustedes ya van a tener sus manuales de procedimiento, ustedes van a colocar el código de su manual de procedimiento. Por ejemplo, aquí tenemos la orden de trabajo. A ver, una vez que tenemos el manual de procedimiento prácticamente es la planificación de mi mantenimiento, ¿verdad? Es la planificación. Lógicamente yo la programo. Entonces, una vez que yo voy a ejecutar el trabajo de mantenimiento, entonces aquí es donde yo hago la orden de trabajo. La orden de trabajo es el documento donde queda el registro, donde se confirma que sí se realizó el trabajo de mantenimiento. En este caso, esta orden de trabajo tiene un número, un código, la fecha. En este caso, aquí el objeto, por ejemplo, si se hizo mantenimiento preventivo o correctivo. Aquí está la descripción del trabajo realizado. En este caso, ¿por qué ustedes van a hacer un manual de procedimiento? Entonces, el formato de orden de trabajo se aplica para todos los planes de gestión de mantenimiento. Lo único de que cambia es, por ejemplo, las órdenes de trabajo no se aplican mucho a las inspecciones, porque las inspecciones tienen su propio formato, porque ustedes recuerden, van de acuerdo a los indicadores que ustedes van a medir y van a monitorear.
Ya, en este caso, la orden de trabajo está de acuerdo a todas las operaciones, reparaciones, cambios, modificaciones, traslados, operaciones de conservación y reparación del mantenimiento. En este caso, para esas son las que tienen su código en el manual de procedimiento. Entonces, en vez de poner toda la descripción del trabajo, vos ponés el código y el nombre resumido del trabajo de mantenimiento, la justificación de por qué se hace, el nivel de prioridad, alta, baja, urgente, quién lo aprueba, prorrogado. Esto de prorrogado es, por ejemplo, cuando venís y tenés un tiempo de gracia para poder realizar el trabajo, ¿verdad? La fecha, la firma, el concepto, o sea, prácticamente el tipo de trabajo que se va a realizar, los materiales, ¿verdad? La cantidad de materiales, mano de obra requerida y el costo estimado. ¿Qué pasa? Este cuadro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenés la operación de mantenimiento, los materiales que vas a utilizar, la materia, la mano de obra requerida y el costo estimado. El tipo de contratista, la fecha estimada de inicio y la fecha estimada de terminación. Ok. Aquí esto está un poco ambiguo. Lógicamente, esto tendría que hacer un cuadro muy detallado donde está la operación de mantenimiento y pueda yo colocar los diferentes materiales, mano de obra, y lógicamente estas tienen un costo unitario, se multiplica por las cantidades que voy a utilizar y se calcula el costo. Aquí está un poco todo colocado, un poco tosco, ¿verdad? Porque la finalidad de la orden de trabajo es que yo pueda observar cuáles son los recursos de que utilicé, la cantidad de mano de obra, etcétera. Entonces, déjame ver si aquí en procedimientos escritos, por ejemplo, aquí tengo esta orden de trabajo, miren, aquí tengo, por ejemplo, esta orden de trabajo. Aquí están los datos, el área, si es urgente, si es un mantenimiento preventivo, si es un mantenimiento correctivo, si es un mantenimiento normal, ¿verdad? La fecha en que necesita y, por ejemplo, aquí está el trabajo fue efectuado, por ejemplo, aquí en este caso pone el responsable, cuál fue el trabajo que realizó y cuáles son los materiales utilizados. Ya, lógicamente están las observaciones y aquí calcula el costo, donde pone la hora hombres estimada, la hora hombres reales, el costo de mano de obra, el costo de materiales y el total de costos. Ya, entonces este es el resumen de costos. Entonces él pone las horas estimadas, las horas reales y lógicamente las horas reales la va a multiplicar por el costo de la mano de obra por hora y el costo total de material. Que prácticamente eso puede ser un formato adicional donde nosotros podemos venir y calcular el costo estimado por la orden de trabajo. El reporte semanal donde tenemos la fecha, los trabajos realizados, que prácticamente podemos poner el código de la orden de trabajo, la hora, el área donde se realizó y las observaciones, porque de tal manera yo puedo venir por semanas, revisar cuáles fueron las operaciones de mantenimiento que se realizaron. Aquí está la solicitud de repuestos y materiales, por ejemplo, aquí está la fecha, máquina y el número de orden de trabajo. Ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí el costo de materiales. En este caso, aquí en la solicitud de materiales está la descripción del artículo y la cantidad. ¿Ya? Entonces, hay algunas hojas que una vez, por ejemplo, esto es lo que retira el operario. Lógicamente, por ejemplo, yo desarrollé un software donde venía
el asistente de mantenimiento agarraba todas las órdenes de trabajo, las registraba en el sistema junto con su solicitud de repuestos y materiales, pero él metía la fecha, la descripción del artículo y la cantidad. El artículo tenía su código y metía la cantidad dentro de la orden de trabajo. Y el sistema automáticamente calculaba el costo de esa orden de trabajo, porque aparte tenía un modulito donde tenía la parte de la cantidad de horas hombres que se utilizaron, la cantidad de operarios y sacaba el costo porque ya tenía los costos tanto de materiales como los costos de mano de obra ya ingresados en el sistema. Él solo metía el artículo, la mano de obra y la cantidad que se utilizó y lo asignaba a una fecha, a una máquina o un área. Y después está el historial de máquina, donde tenemos la fecha, las reparaciones efectuadas, el costo de todos los repuestos, si fue mantenimiento preventivo, si fue correctivo y las horas laboradas. Entonces, en este caso, yo ya tengo, por ejemplo, esto prácticamente no es un formato porque puede ser de que una máquina tuvo 15 reparaciones y no vas a tener una hoja así larga. Prácticamente yo tenía un software donde yo venía y guiñaba el código de máquina, por ejemplo, y él ya me pasaba la fecha, las reparaciones que se hicieron, los códigos de los manuales de procedimientos tomados en cuenta, y esos manuales de procedimientos me indicaban si eran mantenimientos preventivos, si eran mantenimientos correctivos, cuántas horas se trabajaron, cuánto me costaron esas horas, cuáles fueron los repuestos. Ya toda esa información yo ya le tenía seguimiento. La verdad que estos formatos están un poco ambiguos. Cuando estemos en la clase presencial podemos venir e ir viendo algunos tipos de formatos que podríamos desarrollar dentro de la inspección de sus proyectos. Aquí tenemos otro formato que es el bodega de repuestos. Entonces, ¿qué pasa? Viene y con este formato, jóvenes, que es el solicitud de repuestos de materiales, el individuo viene y solicita. ¿Y esto quién lo aprueba? El jefe de mantenimiento. Entonces ya con esto, él viene y ya va al almacén y solicita la bodega de repuestos, donde él viene y retira el equipo. Entonces el de la bodega de repuestos viene y le da la descripción, la cantidad y está el costo unitario y el costo total. Entonces con la bodega de repuestos yo tengo el valor total del recibo, el valor total o el costo total de cuánto me costó eh, los materiales o los repuestos que yo utilicé en esa reparación. Ojo, recuerdan que yo les había mencionado que yo metía directamente, ¿verdad? Con la solicitud de materiales, ¿verdad? Del producto. Pero hay algunas empresas donde desarrollan muchas consultorías donde vos venís y vos aprobas una determinada cantidad de equipos. Pero cuando ya llegas al almacén, tal vez ellos te dan un repuesto, por ejemplo, un repuesto parecido, una marca diferente, que tiene un costo diferente. Entonces, al final, el recibo de repuesto es la validación real de lo que salió del inventario para realizar esa operación de mantenimiento. Entonces, prácticamente, la otra excepción de venir y tomar la solicitud es cuando vos sabés de que tenés, por ejemplo, en mi caso, yo sabía de que estos repuestos cuando se solicitaban, por ejemplo, el operario, cuando solicitaba, él venía y tenía su código de manual de procedimiento. Entonces, de acuerdo a eso, él venía y iba al almacén y verificaba cuáles eran los materiales que estaban disponibles. Hacía la lista, la llenaba y después llegaba a mantenimiento para que se la aprobaran. Era un proceso de viceversa. Primero iba al almacén, verificaba el stock, iba y aprobaba y después le entregaban. Entonces por eso los ingresos se hacían con las solicitudes de materiales firmadas y selladas. Iba el sello de aprobación del mantenimiento y después, por último, para ingresar se llevaba el sello de la bodega.
¿Por qué se hacía eso? Era para que el personal de mantenimiento no viera los costos, ni el personal de la bodega no viera los costos de los repuestos ni de los materiales. Por cuestiones de robo, ustedes saben, miran los costos, después se roban los repuestos, les lean, etc. Entonces, en ese caso, se manejaba con ese sigilo. Pero en este caso, pues, vos podés, por ejemplo, llevar el control de los costos, por ejemplo, si tenés un sistema un poco más arcaico, porque recuerden, yo tuve que desarrollar un software en Excel y que era compatible con una base de datos en Access que me permitía alinear los datos. Pero tal vez ustedes tienen que digitarlo en un Excel mano a mano y tenés que meter los costos. Y tal vez ni siquiera tenés código de IT. Entonces, lo más recomendable es llevar el control a través de esta bodega de repuestos y que compagine con la carga de la bodega. Bueno, este es un formato de control de motores donde prácticamente lo que prácticamente hace es llevar el control de las reparaciones que se realizan a, por ejemplo, a los motores de un equipo. Ya esto es un formato mucho más aterrizado, ya es una orden de trabajo específica para un tipo de repuesto. ¿Ya? Entonces, creo de que con eso culminaríamos las grabaciones para el día de hoy.